Hola amigos de Recuperando Historias, vamos a iniciar la segunda parte de el tema las dos sultanas, Monterrey y Córdoba. Córdoba, la sultana andaluza, y Monterrey, la sultana mexicana. Estas dos historias tratamos de manera muy general de incidir en aspectos que las hacen comunes históricamente, que las hacen cercanas históricamente y por eventos muy particulares que sucedieron específicamente durante el siglo XVI en Córdoba a principios del XVI y en el Nuevo Reino de León a finales de ese mismo siglo. Así es que vamos a iniciar este segundo video, y antes de abordarlo vamos a escuchar ahora una de las canciones emblemáticas de la sultana mexicana de Monterrey. Ser del norte, del mero San Luisito, porque de ahí es Monterrey. De los barrios más querido por ser el marinero, sí señor. Barrio donde nací. Es por eso que soy norteño, de esa tierra de ensueño que se llama Nuevo León. Tierra linda que siempre sueño, que muy adentro llevo, sí señor. Llevo en el corazón. Desde el cerro de la silla se divisa el panorama cuando empieza a anochecer. De mi tierra linda sultana, y que lleva por nombre, sí señor, ciudad de Monterrey. Bien, pues con esta hermosa canción que representa a los regiomontanos, a la Sultana del Norte, damos inicio y vamos a platicar de manera general, como normalmente platicamos en este canal, la historia que genera similitudes con Córdoba. Ya hemos platicado o destinado algunos otros videos y con otros enfoques a la ciudad de Córdoba en Andalucía y a la ciudad de Monterrey en el Nuevo Reino, que formó parte del Nuevo Reino de León, Novo Hispano, y que ahora es el estado de Nuevo León. Pues en esta ocasión vamos a circunscribirnos a estos aspectos básicos y que giran en torno a su marcada presencia inquisitorial, y que en ambas ciudades se dan los episodios más emblemáticos de este tristemente célebre Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Córdoba tal vez es la ciudad ibérica con una historia más terrible en materia inquisitorial, al igual que el Nuevo Reino de León, y en este caso Monterrey es la ciudad más emblemática de una historia inquisitorial novohispana más terrible. Pues en torno a este tema
y alguno otro en particular, vamos a remarcar algunos puntos. Los traumas que deja la Inquisición en ambas ciudades son mucho mayores a los que históricamente a veces son reconocidos. Ambas ciudades actualmente tienen un distintivo católico muy marcado y bueno, perfectamente la libertad religiosa debe defenderse por encima de todo como un derecho humano sagrado, pero parte de esta acentuada fe católica en buena medida se debe a su terrible pasado inquisitorial que sufrieron buena parte de sus familias fundadoras. Y es lógico suponerlo, había que probar el catolicismo con un énfasis mucho mayor que los cristianos viejos de su tiempo, y eso quedó de alguna manera en el ADN de toda la sociedad, tanto la cordobesa como la regiomontana. En Córdoba hay después de estos terribles persecuciones y procesos y sacrificios en la hoguera, a principios del siglo XVI hay una pérdida de los archivos inquisitoriales cordobeses que han dificultado la recuperación histórica de estos episodios dramáticos. Igualmente en el Nuevo Reino de León, después de finales del XVI y una vez pasados los grandes procesos inquisitoriales de 1596 y de 1601, los registros que han quedado de las prácticas criptojudías en esta región son prácticamente cero, no hay. Y durante el mismo siglo XVII, todavía el XVIII y el XIX, la producción y de recuperación histórica sobre este tema fue muy limitada, y fue hasta finales del XIX y principios del XX cuando empezaron a reestudiarse todos estos episodios ocurridos en las familias fundadoras del Nuevo Reino de León, para que, y no fue sino hasta finales del siglo XX, cuando ya abiertamente surgen los primeros indicios de recuperación histórica formal y formalmente y analíticamente estudiados. Pues como podemos ver, entonces hay este fenómeno, por un lado, de pérdida de archivos y por otro lado de cero producción de información. Mientras que en Córdoba, por ejemplo, permanecieron las mantas o los sanbenitos allá durante el siglo XVI y todavía durante el XVII, y luego hubo toda una serie de presiones para que esto ya no ocurriera. Acá en el Nuevo Reino de León no existieron precisamente este tipo de evidencias o mantas que hacían más difícil la vida para las familias que sobrevivieron a los procesos inquisitoriales, pero sí existió de alguna manera un San Benito tácito, un San Benito no físico, pero que se reflejó en el trauma de todas las familias que continuaron viviendo en el Nuevo Reino de León y que tenían en ese finales del XVI y principios del XVII todo un pasado sefaradí de pocas generaciones atrás.
También diríamos que en ambas ciudades se dio una diáspora de diásporas, una diáspora de diásporas conversas, mientras que en Córdoba, después de toda esta etapa terrible de principios del 16, de finales del 15 y principios del 16, hay una diáspora marcada hacia Islas Canarias y ya una vez que descubren el Nuevo Mundo, hacia la Nueva España y hacia la incipiente Ciudad de México, Nueva España, y de ahí hacia Zacatecas y hacia el Nuevo Reino de León, de todas estas familias que habían pasado por Córdoba y que se habían estacionado ahí por siglos. Pues también en la Sultana Norteña de Monterrey hay una diáspora de diásporas, de familias de origen converso, y viene en repetidas ocasiones un despoblamiento del Nuevo Reino de León, y hay una salida hacia Nuevo México, lo que es ahora un estado de la Unión Americana, pero allá a finales del siglo XVI. Después hay un segundo despoblamiento hacia el Nuevo Santander, y después también hay un despoblamiento con emigración hacia lo que es el actual estado de Texas. Estas tres emigraciones que marcaron mucho la historia del Nuevo Reino de León, oficialmente se han manejado como emigraciones motivadas por cuestiones económicas, por cuestiones de circunstancias particulares, de privaciones materiales, etc. Pero en el fondo, y gracias a la historia oral transmitida de generación en generación, sabemos que estas grandes emigraciones tenían un alto contenido de carácter religioso, aunque todas ellas ya eran conversas, cristianos nuevos. No fue suficiente el creer que ya una vez pasada esa etapa negra y terrible de la Inquisición, no podía volverse a presentar alguna situación así. Así es que el Nuevo Reino de León también sufrió, al igual que Córdoba, esa diáspora de diásporas. Y por otro lado, diríamos que ambas ciudades, tanto Córdoba como Monterrey, tienen dos versiones realmente sobre su conquista y sobre sus primeros pobladores. En Córdoba se habla de que fue conquistada por el Reino de Castilla y que fue incorporada a la monarquía cristiana castellana, pero verdaderamente quienes conquistan Córdoba y quienes colonizan Córdoba, la Córdoba cristiana inicial del siglo XIII, viene de Galicia y de Portugal, al igual que la colonización del Nuevo Reino de León y de la ciudad de Monterrey, que oficialmente, históricamente, es por los conquistadores españoles o castellanos. Realmente sus colonizadores, en un porcentaje muy alto, también son de origen portugués y gallego. Como pueden ver, todos estos datos que estamos platicando tienen o dan pie a una serie de historias y de análisis que no es que nos vayan a cambiar la historia, la parte medular de la historia, pero nos modifican la visión tan general con que habitualmente nos transmiten oficialmente la historia, tanto de aquella región andaluza como de esta región novohispana que fue el Nuevo Reino de León. Así es que las dos sultanas tienen más historia común de lo que suponemos y padecieron
de manera muy similar algunos de los momentos más oscuros de su historia y donde perdieron buena parte de su población a través de diásporas, de migraciones o de sacrificios en la hoguera y todo el trauma que conllevó este tipo de eventos. Pues amigos de Recuperando Historias, espero que esta segunda parte de alusivo a las dos sultanas sirvan para despertar inquietud y para tratar de informarnos más sobre este aspecto que hermana a Monterrey y a Córdoba. Gracias por su tiempo y nos escuchamos en próximos videos. Hasta pronto.